Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Sense Cryptos. Mi nombre es Matías y el día de hoy hablaremos sobre Bitcoin. ¿Estamos condenados a una capitulación? Si les gusta el contenido no olviden de darle like al video, suscribirse al canal y activen la campana para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Les recuerdo que también tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse para compartir sus ideas y opiniones. Además, en este grupo he compartido varios indicadores de TradingView de forma completamente gratuita, lo único que deben hacer es unirse y usar el comando indicadores. Estos incluyen los promedios exponenciales y simples en los periodos diarios y semanales, las bandas de soporte del bull market, los modelos de regresión como logarítmicos con las bandas límite y los modelos arcoíris. Además, planeo continuar añadiendo más indicadores con el tiempo y lo más probable es que si ves algún indicador en este video lo encuentres en esa lista. Pero volviendo al tema, iniciemos. En estos momentos Bitcoin no se ve nada bien, estamos en un precio de aproximadamente $34.200 y de hecho nos encontramos en este preciso instante por debajo del promedio simple de 100 semanas. Este promedio se encuentra en $36.320 y en múltiples videos pasados hemos discutido qué puede significar caer por debajo de este promedio. Y es que la historia nos dice que, por ejemplo, cuando caemos por debajo del promedio simple de 50 semanas, la línea azul, lo que usualmente toca es ir a la línea verde, el promedio de 100 semanas, y cuando caemos por debajo del promedio de 100 semanas, lo que toca es continuar cayendo hasta el promedio de 200 semanas. Y este comportamiento ha sucedido sin falta luego de cada uno de los picos del mercado pasados en la historia de Bitcoin. Y para ser completamente honestos con ustedes, sí espero ver valores más bajos en el precio de Bitcoin que los valores que pusimos, por ejemplo, en enero del año 2022 en aproximadamente $33.000. Y hasta incluso espero ver valores más bajos que los bajos que alcanzamos a mediados del año 2021 en aproximadamente $28.500. Pero además de alcanzar los previos bajos locales en el precio de Bitcoin, ¿qué tan bajo realmente podría continuar descendiendo el precio de Bitcoin? Y si bien no tengo la respuesta exacta, la historia nos da un muy buen aproximado. Y nuevamente es el promedio de 200 semanas, la línea morada, el cual en estos momentos se encuentra en $21.700. Pero recordemos que conforme pasan las semanas, este valor continuará creciendo. Y si vemos casos previos de la historia, nuevamente podemos observar cómo cuando perdemos el promedio de 50 semanas, vamos al de 100 y cuando perdemos el de 100, vamos al de 200, podemos observar que en el caso por la capitulación de la pandemia, estuvimos aproximadamente un 28% por debajo de la media móvil de 200 semanas. Por ejemplo, luego del pico del año 2017, perdimos la media de 50, perdimos la media de 100 y fuimos a la media de 200. En este caso no caímos por debajo de la media de 200. Y luego del pico del 2013 perdimos la media de 50, eventualmente perdimos la media de 100 y fuimos a la media de 200. Y en este caso, en el peor escenario, caímos aproximadamente un 28% por debajo de la media. Por lo tanto, la historia nos dice que el peor escenario es aproximarnos a la media de 200. Y si bien el precio puede detenerse en esta, es posible que exista una rápida capitulación, en este caso algún tipo de flash crash por debajo de esta, y podría tener una amplitud de, por ejemplo, entre 15 y 20%. Esto pondría el valor de Bitcoin por un muy breve periodo de tiempo en aproximadamente $17.000. Pero un valor más probable de alcanzar es el de la media de 200, en este caso 21.700 al día de hoy. Y es que estos escenarios donde caemos por debajo de la media de 200 tienden a durar muy poco tiempo y hasta incluso pueden durar tan solo unos cuantos días. Por lo tanto, es muy importante planear de antemano para que si es que se presenta este caso, podamos aprovecharlo al máximo y no perdamos esa oportunidad histórica que se presenta cada 4 o 5 años. Pero ahora que nos encontramos en el promedio simple de 100 semanas, creo que es importante analizar la posibilidad de algún tipo de rebote. Y es que el promedio simple de 100 semanas, según la historia, puede ser un buen punto de rebote para aliviar la presión bajista en el precio. Sin embargo, esto no significa que sea un rebote para un cambio mayor de tendencia y ver nuevos altos durante los siguientes meses. Por ejemplo, en noviembre del año 2019 encontramos un rebote sobre el promedio simple de 100 semanas. Y de hecho este rebote nos puso por encima de la banda fundamental del bull market, pero luego no logramos mantener soporte sobre esta y fuimos directo a la capitulación. Durante septiembre del año 2019 tuvimos un evento similar donde encontramos un rebote sobre el promedio de 100 semanas, pero fuimos rechazados por la banda fundamental del bull market. Y luego del pico del año 2013 y durante el bear market que le siguió, de hecho encontramos soporte sobre el promedio simple de 100 semanas y hasta incluso tuvimos un rebote que nos puso en la banda fundamental del bull market. Pero nuevamente fuimos rápidamente rechazados por la banda y el precio continuó su declive hasta alcanzar el promedio
promedio simple de 200 semanas. Y es más, hasta incluso podemos ver que en los casos de noviembre tuvimos cierres por debajo del promedio simple de 100 semanas y aún así logramos un rebote. Así como también ocurrió durante septiembre del año 2014, tuvimos cierres por debajo de esta, pero eventualmente nos ofreció un rebote. Por lo tanto, al día de hoy que estamos cerrando esta semana por debajo del promedio simple de 100 semanas, esperaría que incluso es posible que durante las siguientes semanas encontremos algún tipo de rebote, pero en mi opinión este sería rápidamente vendido y en el mejor de los casos podríamos encontrar algún tipo de rebote que nos ponga en un valor muy cercano a la banda fundamental del bull market, que sería aproximadamente 41.000 a 42.000 dólares. Y es que durante las últimas semanas lo que hemos visto es que cada movimiento alcista que ha tenido el precio de Bitcoin ha sido finalmente vendido y el precio ha continuado hacia valores más bajos. Y es que en estos momentos no existe razón para que las personas compren Bitcoin. Sí, se supone que Bitcoin es una apuesta contra la inflación y la inflación en estos momentos está en valores abismalmente altos. Para eso se supone que Bitcoin sirve, pero no admitir que Bitcoin en estos momentos de su desarrollo se comporta más como una acción de tecnología en el mercado y más que todo una acción bastante volátil sería engañarse a uno mismo. Eventualmente sí considero que Bitcoin va a ser algún tipo de apuesta en contra de la inflación, pero para eso tiene que continuar desarrollándose a lo largo del tiempo y en estos momentos no sucede de esa manera. Es por eso que cada movimiento que ha tenido al alza ha sido rápidamente vendido. Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles rutas para acercarnos hacia el promedio simple de 200 semanas? Y recordemos, por ejemplo, el escenario que hemos estado viendo hace unos cuantos videos, donde Bitcoin luego del punto más alto del mercado estuvo poniendo una estructura de bajos más altos y por lo tanto engañó a varias personas para que pensaran que nos encontrábamos en una tendencia alcista. Sin embargo, eventualmente se rompió el soporte que nos ofrecía y continuamos a nuevos bajos. Durante este movimiento, de hecho, luego de haber roto el soporte que nos ofrecía, tuvimos un rebote a la línea de tendencia pasada que nos estaba ofreciendo soporte y fuimos rechazados por esta. Y creería que si el precio se desarrolla de una forma similar, este punto, ser rechazados por esta línea de tendencia, sería el equivalente en estos momentos a tener algún tipo de movimiento de alivio y ser rechazados por la banda fundamental del bull market. Pero vemos que luego de haber roto resistencia, de hecho el precio de Bitcoin no alcanzó el fondo hasta luego de aproximadamente 190 días. Y de hecho el precio se encontró en una zona de consolidación horizontal por prácticamente medio año, en valores aproximados de 6.000 dólares. Y creería que si encontramos un evento similar, los 6.000 dólares en esta etapa serían similares a los 28.000 a 30.000 dólares de nuestra etapa actual. Pero otra cosa que podemos observar de este escenario luego del pico del 2017 es que una vez que rompimos el soporte que nos ofrecía el promedio simple de 100 semanas, rápidamente llegamos al fondo del mercado, y es que una vez lo rompimos, tan solo nos tomó aproximadamente un mes para alcanzar el fondo. Y es que en esos momentos el precio de Bitcoin de hecho tuvo un movimiento muchísimo más parabólico de lo que lo ha tenido al día de hoy. Y es que en este ciclo del mercado hemos tenido una versión muchísimo más extendida, lo cual le ha dado tiempo al promedio simple de 100 semanas de alcanzar valores más altos. Es por eso que es un poco más difícil de interpretar este ejemplo y cómo podría desarrollarse en la actualidad, porque podríamos encontrarnos en esta etapa aquí o en esta etapa aquí. Sin embargo, recordemos que la historia no siempre se desarrolla de exactamente la misma forma y lo único que hace con el presente normalmente es rimar. Y luego del pico del año 2013 lo que podemos ver es que una vez alcanzamos el promedio simple de 100 semanas, estuvimos en un periodo de consolidación horizontal por aproximadamente 70 días, teniendo algunos movimientos de alivio que fueron rápidamente vendidos. Y de hecho, una vez perdimos el soporte en el promedio de 100 semanas, el fondo del mercado se alcanzó en aproximadamente 35 días. Por lo tanto, según los escenarios históricos, esperaría ver cualquiera de los siguientes dos escenarios. O durante la siguiente semana tenemos una recuperación y algún tipo de movimiento de consolidación horizontal, con algún tipo de movimiento de alivio rápidamente vendido, para luego eventualmente romper el soporte que nos ofrece el promedio simple de 100 semanas y rápidamente dirigirnos al de 200. Y el segundo escenario sería no encontrar el soporte sobre el promedio simple de 100 semanas y continuar con un sangrado lento, con algún tipo de movimiento de alivio, pero eventualmente alcanzando el fondo en el promedio simple de 200 semanas o ligeramente más abajo. Todo esto dentro del año 2022, porque recordemos que esta etapa puede ser una etapa bastante prolongada y podría durar, como ha sucedido en casos pasados, hasta 200 días, y eso podría tal vez poner el fondo del mercado en noviembre del año 2022. Pero también hemos visto ejemplos pasados de la historia donde una vez perdemos el soporte en el promedio simple de 100 semanas,
rápidamente nos acercamos al promedio de 200. Sin embargo, estos escenarios sobre los cuales acabamos de conversar, en mi opinión, tienen un muy importante pero. Y ese pero es la inflación. Y es también la razón por la cual me encuentro bastante bajista. Actualmente tenemos una inflación bastante elevada y de hecho la Fed está haciendo todo lo posible por controlar. Y hasta que la Fed no pivotee hacia políticas monetarias más relajadas y veamos algún tipo de pico en la inflación, creería que vamos a continuar con la tendencia bajista. Y es solo en el momento donde encontremos el pico de la inflación que la situación probablemente se va a revertir. Y esto no lo digo por decir, de hecho tengo números que lo sustentan. Si por ejemplo vemos la inflación en el rango mensual que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia, podremos observar que hay varios escenarios donde el país ha sufrido alta inflación, incluyendo el escenario del día de hoy. Pero si por ejemplo observamos qué es exactamente lo que sucede una vez alcanzamos los picos de inflación, encontraremos información bastante alentadora. Por ejemplo, ¿qué estaba ocurriendo durante el año 42 y el año 43 luego de alcanzar el pico de inflación? Podremos ver que el año 42 dio 7.61% de retornos en el Dow Jones y el año 43 dio 13.81%. ¿Qué ocurrió durante el año 47 luego del pico de la inflación? En el año 47 hubo un retorno, si bien no fue tan alto, fue positivo, de 2.23%. El año 48 no fue tan bueno, pero durante los siguientes subsecuentes años al pico de inflación hubieron retornos bastante positivos de 12.88, 17.73 y 14.37. ¿Qué ocurrió en el año 75? Nuevamente, luego del pico de la inflación. En el año 75 el mercado dio un retorno de aproximadamente 38.32% y el año siguiente 17.83%. Luego de haber tenido pésimos retornos durante los años que llevaron la inflación a su punto máximo. ¿Qué ocurrió en 1980 luego del pico de la inflación? Podemos ver un retorno positivo de 14.93%. ¿Y qué ocurrió luego del pico de la inflación en el año 2008? Podemos ver que los años siguientes al año 2008 y el pico de la inflación dieron retornos de 18.82%, 11.02 y 5.53%. Por lo tanto, cuando eventualmente la inflación y sí puede continuar subiendo de forma descontrolada, y por eso es que la Fed está tomando las medidas tan drásticas como lo está haciendo, pero cuando eventualmente encontremos el pico, la historia nos demuestra que luego de periodos de alta inflación, una vez encontramos el punto de inflexión, los siguientes años tienden a dar muy buenos retornos. Entonces, para tratar de relacionar este escenario con el escenario que está pasando Bitcoin en estos momentos, tal vez la inflación durante los siguientes meses siga subiendo de forma descontrolada, pero durante el año 2022 tal vez encontremos ese pico. Y ese pico, luego de que el mercado haya continuado sufriendo y haya alcanzado valores tal vez tan bajos como el promedio simple de 200 semanas, nos dé la oportunidad para por fin revertir la tendencia y tener un nuevo mercado de Bitcoin y tal vez una nueva gran etapa alcista. Por supuesto, también es posible que durante los siguientes meses alcancemos ese pico de la inflación y el escenario ocurra incluso antes, así como es posible que continúe de forma completamente descontrolada y el escenario se presente incluso después. Lo importante es identificar que cuando eventualmente ese evento suceda, hay que aprovecharlo. Si les gustó el contenido, no olviden de darle like al video, suscribirse al canal, su apoyo siempre es enormemente apreciado. Nuevamente les recuerdo que tenemos el canal de Telegram, los invito a unirse para compartir sus ideas y opiniones. Muchas gracias y espero verlos en el siguiente video.